Hola amigas y amigos, bienvenidos a su Noti Ciudadano. Con muchísimas noticias que han pasado en esta semana, apenas empieza el año, apenas empezamos a arrancar y Donald Trump ha sido un torbellino que nos ha llevado a todas y a todos de su mano en este tsunami que ha representado la toma de protesta. Pero antes de empezar con esta noticia, yo quisiera hablarles de una muy buena noticia para la sociedad civil en México. Como ustedes saben, es necesario participar en la vida pública del país y la única manera de tener fuerza real es sumándonos millones, pero también participando desde el ámbito político. Es por eso que un grupo de organizaciones que hemos venido trabajando desde hace muchos años, que tenemos un activismo probado por México, por la democracia, por la defensa de la equidad, por la defensa de las libertades y sobre todo el Estado de Derecho, hemos decidido conformar una fuerza política para que así podamos también empezar a limpiar esta clase política que tanto ha hecho daño al país y tener cuadros nuevos, sobre todo jóvenes que puedan representarnos y que además representen causas. Y así fue como se presentó el pasado miércoles 22 en el foro del Centro de Convenciones de Tlatelolco, el partido Somos MX. Una propuesta fresca, una propuesta sin ideología. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de derechos. Un partido para todas y para todos, en donde cada uno de ustedes puede participar de forma abierta. No es un partido cerrado, no es un partido que exija que tengamos cierto perfil. Al contrario, este perfil, lo que a mí me gustó en verdad para apoyarlo fue la gran pluralidad de quienes lo están conformando. Pues yo les invito a que lo conozcan. Aquí unos breves pasajes de los diferentes momentos que vivimos ese día y esperamos contar con su apoyo. Todo gran proyecto empieza con un sueño y es de valientes atrevernos a soñar. Pero sabemos que los sueños por sí solos no cambian el mundo. Los sueños solo se transforman en realidad cuando se acompañan de trabajo, de compromiso y de la voluntad de quienes creen en ellos. Hoy no solo celebramos el inicio de un camino, sino también el compromiso de recorrerlo juntos. Porque el verdadero cambio nace de la participación, de la suma de nuestras voces y de la certeza de que un mejor país es posible si trabajamos en él con pasión, con determinación y convicción. Somos la resistencia, los guerreros, los valientes y los tenaces, pero también somos los amables, los alegres, los cálidos y los comprometidos. No somos ni derecha ni de izquierda, somos de derechos. Nos arrebataron de las manos lo que nos tomó años por construir. Durante décadas dimos por hecho que la democracia era un proyecto terminado. Pero en los últimos años, el autoritarismo nos arrebató esos sueños de las manos. Y lo que me mueve es un gran amor por México, pero sobre todo llevamos mucho tiempo luchando por las libertades, la democracia y el Estado de Derecho. Y estoy segura que con este movimiento lograremos que México sea grande. Soy mexicana, somos mexicanas, somos MX. Somos la fuerza que nos une. Soy Edmundo Jacobo Molina. Me mueve la causa de México, la lucha por las libertades, la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades. Me mueve la libertad. Soy mexicano, somos mexicanos, somos MX. Somos la fuerza que nos une. Soy Emilio Álvarez y Casa. Creo en las libertades, creo en los derechos. Mi causa son los derechos humanos para todas, todos y todes. Creo en un país de igualdades, de inclusión, de solidaridad. Creo en la justicia como medio para resolver los conflictos. Creo en la paz. Soy mexicano, somos mexicanos, somos MX, somos la fuerza que nos une. Soy Amado Avendaño. Creo en la libertad, creo en la verdad, creo en el Estado de Derecho, creo en las instituciones. Soy mexicano, somos mexicanos,
Somos MX, somos la fuerza que nos une. Ahora sí, la nota que ha acaparado todos los titulares de la prensa en toda esta semana. El lunes tomó protesta como presidente de Estados Unidos Donald Trump, este personaje controvertido, un personaje muy radical que además llega con todo y sobre todo tomando como piñata para su fiesta a México. Donald Trump el lunes firmó una serie de decretos, entre ellos revocar 79 medidas que Joe Biden había hecho horas después de convertirse oficialmente en el 47 presidente de los Estados Unidos. Otros decretos tienen como objetivo impulsar una ofensiva contra la migración, así como la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud. Trump indultó este lunes a los agitadores del Capitolio de Estados Unidos, diciendo que el indulto cubriría a más de 1,500 personas, lo que parecería cubrir a casi todos los acusados desde el ataque del 6 de enero de 2021. También conmutó las sentencias sobre la Oath Keepers y Proud Boys, que fueron condenados por conspiración sediciosa. El presidente firmó un decreto que retrasa la aplicación de la prohibición de TikTok durante 75 días. La ley le da al mandatario una amplia discreción sobre cómo hacer cumplir la prohibición, pero el desafío final de TikTok en Estados Unidos sigue en duda. ¿Por qué? Porque Joe Biden empezó una campaña argumentando que TikTok robaba los datos personales de la gente de Estados Unidos y era un arma muy poderosa para China, porque ustedes saben que TikTok es una plataforma china. Pues bien, buscó la manera de erradicarlo, pero Trump está buscando la manera de salvarlo. Desde el lunes por la noche, Donald Trump pidió al Departamento de Estado que designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que aumenta el alcance de la aplicación de la ley estadounidense sobre los grupos criminales, pero corre el riesgo de complicar los negocios internacionales, ya que las personas que tienen negocios en México, sabemos que muchos de estos cárteles de las drogas tienen negocios lícitos, es decir, negocios legales, en donde incluso tienen contratos con el gobierno, son proveedores del gobierno y también tienen grandes redes con empresarios tanto nacionales como internacionales, porque una vez que el dinero que tienen también lo están invirtiendo en negocios lícitos. Entonces, al ir por los cárteles de las drogas, argumentando que son grupos criminales, grupos terroristas, pueden afectar también las inversiones de sus connacionales en nuestro país. También él argumenta y propone restringir las solicitudes de asilo y tensar las relaciones con México, según los analistas. La medida apunta a dos promesas claves de Trump: enfrentar la migración y el narcotráfico y buscar poner a los cárteles como el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a la par de organizaciones terroristas designadas como Al-Qaeda, Boko Haram, Hezbollah y el Estado Islámico. Analistas entrevistados por Reuters dijeron que es poco probable que la designación cambie las reglas del juego en la guerra contra las drogas y no altera drásticamente los poderes existentes otorgados a las autoridades estadounidenses para perseguir a los cárteles. Sin embargo, según los analistas, la ley amplía esta red de persecución de personas o grupos sospechosos de ayudar a los grupos criminales. Léase, los grupos políticos, las fuerzas políticas y las fuerzas empresariales que también los apoyan, porque para que estos tengan tanta fuerza y puedan crecer, necesitan de estas redes de complicidad que los protejan. Y así también propone que se facilite la persecución de los miembros de los cárteles que operan en el extranjero bajo la ley estadounidense. Por otro lado, Estados Unidos enviará más de 1,500 soldados activos a la frontera sur en los próximos días y anunció que el miércoles funcionarios del gobierno impulsaron los planes detallados en las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump, pocas horas después de asumir el cargo. Al parecer, el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, firmó las órdenes de despliegue el miércoles pasado, pero no queda claro por ahora qué efectivos unidades irán y la cifra
que realmente va a estar en la frontera. Todavía queda pendiente saber si los militares terminarán aplicando leyes, lo que les daría un rol totalmente nuevo. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el anuncio aún no se ha hecho. Se espera que las fuerzas se usen para apoyar a los agentes de la patrulla fronteriza, con logística, transporte y construcción de barreras. Las tropas están prohibidas por ley de realizar funciones de aplicación de la ley en la frontera, pero eso podría cambiar. Asimismo, Claudia Sheinbaum anunció que enviará a secretarios de Estado y funcionarios federales para supervisar la instalación y operación de los 9 centros de atención para recibir a migrantes mexicanos que sean deportados por el gobierno de Estados Unidos, como instrucción de la nueva administración de Donald Trump. Pero toda esta semana se estuvo reportando por parte de personas que estaban en la frontera, que habían sido deportados, que todavía no había absolutamente nada de este programa de Claudia Sheinbaum. Esta tarjeta de 2,000 pesos a los migrantes, no sabían ni cómo se iban a repartir, ni en qué momento las iban a empezar a aplicar. Y en verdad esto ha sido un desastre. Claudia Sheinbaum, el propio miércoles que Donald Trump tomó posesión y además empezó a firmar todos estos decretos, fue cuando entonces empezó a llamar a su gabinete para saber qué hacer. Cuando Trump llevaba meses amenazando con todas estas medidas. En verdad es lamentable que no se tome en serio el peligro que representan para México todas estas amenazas por parte de Donald Trump. Además, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, anunció que se instalarán 9 centros de atención a migrantes en los 6 estados fronterizos de México. O sea, apenas los van a instalar cuando la amenaza de la deportación ya empezó desde el primer minuto que Donald Trump tomó el poder. Recibirán en los centros de atención donde ha habido muertes, en estos donde hubo un incendio donde se quedaron cientos de migrantes atrapados, donde se corre la impunidad. Definitivamente este gobierno no está preparado para lo que viene. La presidenta Sheinbaum está en pánico. Una fuente de alto nivel del gobierno federal le dijo a un periodista canadiense, Katharina Schulz, que la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas cimbró al gobierno de la 4T. Es decir, les quitó esa sonrisita soberbia de que son dueños del país. Y existen razones de sobra para que tengan miedo. Así es como ellos han estado convocando a la unidad, que cierren filas a favor de Claudia Sheinbaum, lo que eso signifique. No sabemos qué significa eso, es cerrar filas. Claudia invoca el himno nacional como para que los mexicanos y las mexicanas salgamos a defender a los cárteles de la droga que pretende Trump venir a combatir, porque no va a venir a invadir el país. Lo que va a hacer son algunas intervenciones quirúrgicas para ir por ciertas cabezas, ya sea de los cárteles o de políticos que están ayudando a los cárteles. Y sí se les ve a los de Morena muy asustados por los fuertes vínculos que han sido documentados por cientos de fuentes. Por su parte, Ricardo Monreal reafirma el respaldo a Sheinbaum y fueron con Rocha Moya como un ejemplo de unidad. Desde su tercera reunión legislativa en Sinaloa, Ricardo Monreal destacó el respaldo de la Federación y la mayoría en el Congreso a Claudia Sheinbaum frente a las actitudes del gobierno norteamericano de Donald Trump. En verdad, son tan vulgarmente evidentes. Los funcionarios de Morena, lejos de mostrar una actitud de apoyo a México, rechazando y organizando una lucha frontal contra los cárteles, porque es lo que se espera de una administración, de un gobierno. Bueno, pues en lugar de eso quieren cerrar filas para protegerse de quien los va a combatir, como una aceptación tácita de su complicidad. En cuanto designaron a los cárteles como terroristas, el equipo de Sheinbaum corrió a Sinaloa para cerrar filas con los cárteles, mientras la violencia contra los mexicanos aumenta. Y así también el gobernador de Sinaloa agradeció a todos por su apoyo ante la llegada de Donald Trump. Y justamente hablando de Sinaloa, la violencia no perdona a nadie. Este jueves
En Sinaloa creció el dolor y la indignación por el ataque contra un padre de familia que viajaba con sus 3 hijos de 9, 12 y 17 años. El papá y sus hijos más pequeños perdieron la vida. Al grito de "fuera Rocha", por el asesinato de 2 menores en Culiacán, se movilizaron miles de personas en protesta masiva contra él. La capital de Sinaloa lleva 5 meses en estado de sitio por un enfrentamiento paramilitar entre 2 facciones del Cártel del Pacífico. La violencia criminal y el colapso económico se ha convertido en la realidad rutinaria de más de 1 millón de personas. El gobernador Rocha Moya es visto como un aliado de los grupos criminales que desencadenaron el caos en el estado. La manifestación llegó hasta Palacio de Gobierno, donde un grupo de protesta llegó hasta la puerta del despacho del gobernador. El descontento en Sinaloa se ha exacerbado. El asesinato de Antonio Sarmiento y de sus hijos conmovió a Culiacán. La familia fue agredida con disparos de arma de fuego por criminales que buscaban despojarlos de su automóvil. En el estado se vive una disonancia entre la crisis de inseguridad que millones de ciudadanos viven en carne propia y la actitud de las autoridades de minimizar lo que está pasando, desacreditar a quienes se quejan, a quienes se exponen. Y en la última semana el gobernador Rubén Rocha Moya ha descalificado y sobre todo ha mentido cuando dice que en Sinaloa vivimos perfectamente bien. Y ante el dolor e indignación de la población, cínicamente sale a negar que está pasando una situación de alarma. Y en palabras de Marta Gutiérrez, columnista del Heraldo, en el caso de México, el año 2025 pinta un escenario de Mercurio retrógrado que de ninguna manera podemos atribuir al universo. No existe un proyecto político claro para nuestro país y sus actores se encuentran en un acelerado proceso de degradación, empezando por el Ejecutivo Federal y en el Poder Legislativo. 2 personajes se aprovechan de las debilidades de la Presidenta de la República para construir su propia agenda. Efectivamente, Claudia Sheinbaum ha mostrado una terrible debilidad en el gobierno. Por su parte, el Poder Judicial continúa como una gallina recién descabezada, dando tumbos e intentando sobrevivir al golpe que le propinaron para destruirlo. Los partidos políticos están totalmente ausentes y también faltan liderazgos por parte de estas fuerzas. Por su parte, a pesar del enorme esfuerzo de Claudia Sheinbaum por distanciarse del modelo de abrazos no balazos de López Obrador, no cuenta con los instrumentos necesarios para combatir el problema, ya que depende de los mismos factores que López Obrador le impuso, como es el ejército, la marina, la delincuencia y también el crimen organizado. Ante este panorama estamos atrapados en total indefensión las y los ciudadanos. Y otra historia que continúa es el desabasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil. Y volvemos a vivir la pesadilla de hace 5 años cuando empezó este desabasto. Así fue como padres y madres del colectivo Papás de Niños con Cáncer se manifestaron para expresar su temor que esta situación puede prolongarse durante el primer trimestre, incluso hasta el segundo trimestre del año. Ustedes recordarán que muchas organizaciones de la sociedad civil nos solidarizamos con estas familias, madres y padres de los niños con cáncer, porque en el país, ante la falta de medicamentos que necesitan estos niñas y niños, mueren de 4 a 5 niños diarios por falta de estos medicamentos. Es decir, hay miles de vidas de niñas y niños mexicanos que deben atribuírsele al gobierno de López Obrador.
Estas cifras no se han considerado. Y peor aún, el cáncer infantil es uno de los que se cura más fácilmente si cuenta con los insumos necesarios para que los niños puedan restablecerse. Pues bien, sabiendo esto, el gobierno continúa con el desabasto. Esta problemática se ha agudizado en lo que va del 2025 y los padres de niñas y niños con cáncer informaron en la entrevista para la prensa que esta situación se registra por igual en hospitales de la Ciudad de México, del Estado de México y así en todo el país. Hasta ahora los reportes apuntan a 6 medicamentos necesarísimos para que las y los niños puedan restablecerse. El colectivo de papás de niños con cáncer lleva más de 180 reuniones con el IMSS Bienestar y más de 300 con IMSS, resolviendo semana a semana asuntos particulares. Los padres y madres de niños con cáncer dijeron, el colectivo de papás de niños con cáncer llevamos más de 180 reuniones con el IMSS Bienestar y más de 300 con IMSS, resolviendo semana a semana asuntos particulares. Pero nosotros no somos gestores, queremos que las cosas se resuelvan de fondo para todos, no para unos cuantos casos que son los que llegan a nuestras manos. Así lo destacó Omar Hernández, representante de esta organización. Así es, deberían de dárselos inmediatamente y no esperar a que los padres interpongan un juicio para que sus hijos puedan obtener los medicamentos que les hacen falta. Bueno, pues ustedes ya saben quiénes son las 3 impresentables ministras. Una de ellas, la plagiaria, Yasmín Esquivel, que acompañada con Loreta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama, la ministra burra, ellas están asistiendo a eventos dentro y fuera de la Ciudad de México, a pesar de haber sido denunciadas ante el Instituto Nacional Electoral por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Las 3 ministras defensoras de la reforma judicial, claro, porque son beneficiadas, y afines al gobierno de Morena, utilizarán su pase automático para participar en el proceso electoral que renovará la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo para conservar su lugar, e incluso también para llegar a presidir el máximo tribunal. ¿Se imaginan ustedes a la ministra Burra o a Yasmín Esquivel presidiendo la Suprema Corte de Justicia? En verdad, es un nivel de degradación terrible. Sin embargo, la campaña inicia formalmente el próximo 28 de marzo y a pesar de la denuncia en su contra, las 3 ministras, como son, imagínense, pretenden llegar a ser ministras nuevamente, pero además presidir alguna de ellas, la Suprema Corte de Justicia, y están violando la ley. Ellas ahora están encabezando eventos públicos junto a políticos y sindicatos en Michoacán, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Es peligrosísimo que estas 3 personas, que realmente son una vergüenza para el ámbito jurídico, que lleguen no solo a ser ministras, sino que alguna de ellas se cuele para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y ustedes saben que se lanzó una propuesta para empezar a construir coches eléctricos o línea, estos cochecitos que parecen de juguete. Pues bueno, claro que sí, porque ante la refinería que no refina, pues ahora la apuesta va por los cochecitos eléctricos. Y bueno, también esto obedece a que la puesta en marcha de manera integral de la refinería de Dos Bocas enfrenta la falta de una central eléctrica con plena capacidad. Imagínense todo lo que nos costó cientos de miles de millones de pesos y no tiene una central eléctrica con plena capacidad, por lo que nuevamente se aplazará su entrada en operación ahora para el 4º trimestre de 2026. El complejo, que tuvo su primera inauguración en julio de 2022, ya ven que a López Obrador le encantaba inaugurar obras inconclusas. Bueno, pues esta obra ha enfrentado múltiples retrasos en su construcción y sobrecostos. El último costo reconocido es de $17,000 millones. O sea, reconocido. Ya no vamos a poder saber porque destruyeron el INAI. Ahora la refinería no cuenta con una central eléctrica que opere a plena capacidad, lo cual está previsto para entrar en operaciones comerciales hasta el 25 de octubre del 2026, según muestra la modificación al permiso de generación aprobado por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que por cierto también desaparece. Se trata de una central de
cogeneración que operará principalmente con gas natural y que tendrá una capacidad de 341 megawatts. Actualmente la refinería puede realizar pruebas y procesos en algunas de sus plantas mediante la energía generada por la mínima cantidad de gas que llega a través de un ramal de apenas 10 pulgadas proveniente desde el centro procesador de Cactus ubicado en Chiapas, así como el aprovechamiento de vapor y calor que produce, una de las facultades de una cogeneración, pero esto no es suficiente para la operación de todo el complejo. Por ello se requiere contar con todos los equipos necesarios para la completa operación. Así lo dijo Gonzalo Monroy, socio director de la consultoría GMEC. Un cártel que explota sexualmente a mujeres indígenas en Chiapas y abiertamente vende el material. ¿Y las autoridades dónde están? Las de siempre, brillando por su ausencia. Aquí un reportaje de Oscar Valderas. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Y sí, la verdad es que es un tema complicado, de esas que quisiéramos tener los periodistas gotitas para desver y no volver a ver, o no recordar lo que vimos. Justamente, Oscar, yo no quiero hacerte preguntas al respecto para que tú nos cuentes esta historia y cómo llegas a ella, pero básicamente, pues estamos hablando de que no nos es lejano entender que la explotación sexual y la explotación sexual infantil en México es uno de los gravísimos problemas en este país, poco hablados, poco atacados, pero además tiene sus peculiaridades. Cuéntanos, Oscar. Sí, así es, Pam, fíjate que bueno, como parte de mi trabajo en la revista Domingo de Milenio, hemos estado tratando de consignar cómo actúan los grupos que antes eran considerados grandes cárteles, que hoy son brazos armados. Y quise escribir sobre el cártel Chamula porque es una agrupación criminal en Chiapas que tiene esta característica de ser el primer cártel, entre comillas, indígena en el país. Uh-huh. Es un cártel que se integra principalmente por personas del pueblo originario Tzotzil. Y es una mezcla muy extraña entre la narcocultura del norte con la forma de la cosmovisión indígena en el sur. Y una de las características que tiene este cártel Chamula, que está integrado principalmente por desplazados religiosos que se convirtieron se volvieron evangélicos, que debido a eso fueron expulsados de sus comunidades de origen y fueron cooptadas por el crimen organizado, es que tienen un negocio que se llama el etnoporno. Uh-huh. Etno como de etnicidad, digamos, y la pornografía, pues evidente, porno como pornografía. Y este es un tipo de pornografía en el que las personas que son grabadas, algunas de manera voluntaria, que ahora te explicaré el truco de lo voluntario, entre comillas, uh-huh, y muchas otras a la fuerza, son principalmente mujeres indígenas que pueden ir desde los 13 años hasta adultas mayores. Y aquí el truco, digamos, la innovación terrible, asquerosa, que hizo el cártel Chamula, es que la droga no es en sí mismo un fin, sino un medio. Ofrecen a jovencitas, mujeres adultas mayores, unas primeras dosis de crack, esta variante muy barata de cocaína que se consume de manera recurrente en el sur de México, y de esa manera las hacen adictas o cuando generan un consumo problemático, de tal manera que en algún momento cuando ellas quieran comprarlo, le dicen, ¿sabes qué? No, a ti no se te ven, te lo voy a hacer un trueque, te voy a grabar y voy a abusar sexualmente de ti, voy a tratarte con violencia, con humillación, con desprecio, y voy a grabar todos esos videos en los hoteles donde yo tengo control para meter camarógrafos, o tengo ya habitaciones que están llenas de cámaras ocultas para las que incluso grabo a turistas despistados, a gente que va para allá. Grabo estas violaciones, porque no hay otra forma de llamarles, uh-huh, porque no hay una voluntad en ese sentido. No es cuando alguien va, porque la adicción es tan fuerte que necesitan evitar el síndrome de abstinencia, van a hacer lo que tengan que hacer para no sentir ese dolor, incluso aceptar esas condiciones tan terribles. Y esas violaciones uh-huh, son grabadas, son vendidas en los puestos donde se venden películas piratas, que cualquiera puede ir muy cerca de los mercados que están en San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, en Comitán, en estos municipios en Chiapas. Y esto, de algún modo, estas violaciones terribles que yo tuve que ver para poder realizar esa investigación, es una especie como de servicio que le da el cártel Chamula a los hombres. Es la manera en la que le dicen, mira, aquí está la buena noticia, o estos son los beneficios de que yo opere en tu territorio, porque vas a poder ver
a todas esas mujeres ser violadas y vas a poder disfrutar con el dolor ajeno, vas a poder excitarte con el sufrimiento de las demás. Y es una manera, por un lado, de generar base social y por otro lado, de continuar con un control territorial que, como sabemos, está muy fuerte en el sur de Chiapas y que, bueno, sin duda está dejando este negocio. Te iba a decir, y las autoridades, pero pues si las autoridades de cuántos territorios de Chiapas no han sido desplazadas las personas por el crimen organizado, entonces pues las autoridades ni para esta ni para otras tantas, ¿no? Claro, y además, fíjate, si realmente se quisiera hacer un combate a este tipo de delito, pues no se venderían estos videos de no porno de manera, prácticamente abierta. Son videos que se venden en USBs que cuestan hasta 150 pesos, Pam. Cuando dices prácticamente abiertamente, ¿a qué te refieres, Oscar? Me refiero a que cuando tú vas a estos mercados vas a encontrar las películas piratas. Y ahí los venden. Y ahí los venden, pero no los ponen al frente. Pero tú nomás tienes que decirles, oye, ¿no tienes videos de chamulitas? Las chamulitas y los chamulitos es la forma en que la gente de San Juan Chamula se refiere cariñosamente a sus niñas adolescentes. Y ese es un término cariñoso que lamentablemente el cártel Chamula ha pervertido, de que hoy chamulita es un eufemismo para llamarle a una niña prostituida. Porque aquí no hablamos de niñas prostitutas, porque para prostitutas hablaría como si hubiera una voluntad. Y son menores de edad que son forzadas a ser víctimas de violación a cambio de que les den la siguiente dosis de piedra que el propio cártel buscó en el que se engancharan, para que después le digan a los hombres de esas comunidades que tienen una idea de la narcocultura de, mira, aquí está la utilidad de que yo exista en el territorio, porque ¿quién más te va a ofertar? Verás a tu vecina, a tu amiga, estos videos terribles. Hijo. Y es una cosa lastimosa que se conoce desde hace mucho tiempo, Pam, y que las autoridades no han tomado en cuenta o no les interesa, porque dicho por muchas autoridades, son o víctimas invisibles, porque no hay quien se atreva a meterse a esos territorios en Chiapas a buscar a las víctimas para decirles, oye, denuncia, y si acaso denunciaran, ¿tú crees que de verdad las autoridades le van a prestar atención? ¿O son clientes? Universidades fantasmas en México. ¿Dónde está el dinero? Son las llamadas universidades del bienestar, en las que el gobierno pasado gastó 4,000 millones de pesos, nuestro dinero, para supuestamente impulsar la educación. Pero todo apunta a que se trata de un fraude con un sinfín de irregularidades. Aquí una investigación de hechos con Javier Alatorre. Esta noche vamos a iniciar con las universidades fantasma que existen en México. Son esas universidades que se anunciaron con tanto entusiasmo, las universidades del bienestar, en las que el gobierno pasado dijo que gastó 4,000 millones de pesos de nuestro dinero, de dinero de la gente, para supuestamente impulsar la educación en México. Pero hoy parecen más bien la punta del iceberg de un fraude. No existe, no aparece, nadie abre, no funcionan. Así las universidades del bienestar, el proyecto educativo del sexenio pasado, plagadas de irregularidades. Hay algunas que ya reportan incluso alumnos y maestros, pero que todavía no están terminadas de construir. Solo se ve foto como del predio, ¿no? De un terreno. Las visitamos, las recorrimos. No hay una sola que no tenga inconsistencias. Está operando en la ilegalidad. Esto es ilegal. Llegamos a esta Universidad del Bienestar sede Milpalta. Como no tenían dónde operar, tuvieron que prestarles la Casa de la Cultura del Pueblo, así sus patios traseros. Lo primero que yo siempre digo es no deberíamos de llamarle universidades, o debemos de ponerlas entre comillas, porque difícilmente le puedes llamar universidad a una cosa que no tiene un espacio físico claro, propio, que no tiene más que 2 o 3 profesores o profesoras contratados, que no tiene un programa de estudios detallado y donde no tenemos información sobre egresados o qué ha pasado con las personas que están estudiando. Actualmente son 200 en 31 estados del país. Todas las universidades primero empezaron como un proyecto político. Cuando en 2015 Morena creó una serie de universidades financiadas con recursos de políticos, esa fue la base del proyecto. Fuerza Informativa Azteca fue a comprobar si esto era cierto. Nos metimos al portal y ahí dice:
que en la Ciudad de México hay 10 universidades del bienestar existentes y operando. Abrimos la ficha de la Universidad del Bienestar sede Cuauhtémoc, justo la que refiere esta ficha, ubicada aquí en calle Avenida Niños Héroes número 139. Estamos llegando al lugar y vamos a tocar a ver si hay universidad. Nos acercamos a los que venden justo a las puertas de esta supuesta universidad. ¿Esta es universidad? No, no hay nada ahí en ese lugar. Nada. Está vacío, todo eso es vacío. No ves salir alumnos, nada. No, nada, no hay nada. ¿Has visto salir alumnos de aquí? ¿Alumnos? Sí. No. ¿Maestros? No. Nunca. No. Es un edificio de los años 40, usado como bodega y según la ficha del portal, aquí debería estar la Universidad de Derecho. ¿Cuál universidad? Es un edificio viejo. No hay. Y nos fuimos a otra, la Universidad de la Magdalena Contreras, donde deberían estudiar 101 alumnos con 4 docentes, carrera Ingeniería Agroforestal. ¿Y qué nos encontramos? Nada. Ni un solo estudiante ni maestros, bueno, ni un muro, ni un techo, ni un solo tabique o varilla de universidad. Es un predio lleno de árboles. Pero evidentemente aquí no toman clases, ¿no? No, aquí no. Aquí no. No se encuentran físicamente, ¿no? ¿Y dónde están? Pues quién sabe, ¿no? Y esos estudiantes que reportan, entonces los tomamos como que sí existen o no existen. Le dimos clic también a la Universidad del Bienestar sede Tláhuac y nos trasladamos hasta ahí. La página refiere que es el número 6391 y en la ficha técnica sí coincide el edificio, pero aquí no se imparte ninguna carrera de ingeniería, ni hay 86 alumnos con 4 profesores. Es un inmueble en renta. Era renta, sí. El dueño es un español. 4,000 millones de pesos invirtieron en las universidades del bienestar. Con este dinero se hubieran pagado 916,000 sesiones de quimioterapia o más de 1 millón de sesiones de hemodiálisis. La pregunta es obligada. ¿Dónde está reflejada esa inversión? ¿Dónde están estas escuelas que señala el portal? ¿Por qué no existen? No están funcionando como dicen. Unas ni siquiera están edificadas. Y vemos que sí, que efectivamente es una universidad patito. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca. Así de grave, así de serio es el programa. Fuerza Informativa Azteca ha intentado en diferentes ocasiones conseguir una entrevista con Raquel Sosa. Ella es la directora del organismo coordinador de las universidades del bienestar. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta. La invitación, desde luego, sigue abierta con el fin de que usted, de que el público, de que la gente que ha dado esos 4,000 millones de pesos sepa la postura oficial, dónde están las universidades, cómo funcionan y desde luego dónde está el dinero. Y cuidado a las personas que vivimos en Ciudad de México, otra amenaza más de Morena contra la propiedad privada en la Ciudad de México. Así nos advierte el diputado Federico Dorin. Disfruten lo votado. Los que se hayan equivocado y hayan votado por Morena, disfruten lo votado. Ahora resulta que aquí en la Ciudad de México Morena quiere que nunca se pueda desalojar a quien deban rentas. Si tú tienes una propiedad, si tú eres una persona, un adulto mayor que vives de las rentas, ahora pues más te vale que nadie te deba la renta porque nunca lo vas a poder desalojar. Porque Morena está por aprobar en el Congreso una iniciativa que va a ser virtualmente imposible desalojar a alguien que deba rentas en la Ciudad de México. Y si a esto le sumas que quienes van a poder decretar o no esos desalojos van a ser los jueces chairos que van a imponer los de Morena con estos impuestos, repartiendo despensas y con los programas sociales, tienes la ley en tu contra, el Estado de Derecho en tu contra y los jueces chairos en tu contra, para que ojalá nunca le rentes a alguien que te deba la renta, porque con Morena casi es como si hubieras perdido tu vivienda para toda la vida. Y así llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora cambiamos el horario. Vamos a estar haciendo este Noti Ciudadano los viernes por la noche para que ustedes se puedan enterar todo el fin de semana y así podamos ya en la próxima semana contar con todas las noticias, incluyendo las del fin de semana, porque también hay muchas noticias que ocurren durante estos 2 días. Pues bien, también los queremos invitar que nos acompañen, como siempre, al Foro Ciudadano martes y jueves a las 7:30 aquí en su canal de México Unido. Nos estamos viendo.